Padre Santo, Señor, hoy en realidad no soy esclavo del temor. Hoy en realidad, Señor, soy libre, Señor, por tu gracia. Hoy en realidad, Padre Santo, me siento libre, Padre Eterno, en esa misericordia que tú me diste, Señor, en ese espacio que me diste al morir por mí, Padre. Te doy las gracias, Señor, porque ya no soy más esclavo del temor, porque ya no soy más esclavo, Señor, del miedo, Señor, que me arrastra, Señor. Porque tengo plena confianza en ti, Señor, hoy en esta mañana, Padre Eterno. Hoy quiero, Señor, poder expresarte, Señor, la verdadera gratitud, Señor, que hay en mi interior, Padre. La verdadera gratitud, Señor, que hay alrededor, Padre Eterno, de todas las cosas que me rodean, Señor, porque tú, Señor, así lo has gestado. Gracias por esa gracia, Señor. Hoy no le temo, Señor, a la muerte. Hoy no le temo, Señor, a la pobreza. Hoy no le temo, Señor, al desempleo. Hoy no le temo a la enfermedad, Señor. Soy libre en ti, Dios. Tú me has dado la libertad de ya no ser esclavo, Señor. Ya no le sirvo, Señor, al pecado. Y por lo tanto, Señor, el pecado no se enseñorea de mí, Dios. Por lo tanto, Padre Eterno, el pecado, Dios, no tiene, Señor, los hilos, Señor, jalando a mis espaldas, Dios. Gracias por la gracia, Señor. Hoy es alabanza, Señor, llena, Señor, y retumba, Señor, cada uno de los rincones de nuestros hogares, Padre. Hoy esa adoración, Señor, nos coloca, Señor, los bellos, Señor, de punta, Padre Santo, Dios. Porque llega, Señor, hasta el interior, Señor, de nuestros sentidos, Señor. Al interior de nuestro corazón, Señor, porque es lo que sentimos, Señor. Gratitud porque ya no somos esclavos del temor, Dios. Oh, gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta bondad, Padre. Ahora sé, Señor, que soy hijo tuyo, Dios. Ahora sé, Señor, que soy entre los escogidos tuyos, Señor. Que tú, Señor, estiraste tu mano, estiraste tu diestra, Señor, y me levantaste. Que tú señalaste, Señor, con tu dedo y dijiste, Él es mío. No lo toquen, Él es mío. Tú me llamaste, Señor, por mi nombre, Dios. Pese a ser, Señor, tan corto de vista, Señor, como una oveja, Padre Santo, Dios. Tan torpe, Señor, y tan indefenso y tan vulnerable, Señor, tú me llamaste por mi nombre, Padre. Y yo corro hacia ti, Señor. Corro, Señor, a los brazos, Señor, de papá. Corro, Señor, a los brazos, Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Porque soy tu hijo, Señor. Ahora soy hijo de Dios. No tengo por qué tener temor. No tengo por qué tener desconfianza, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa gracia. Gracias, Señor, por la misericordia. Y gracias, Señor, por el favor, Padre. Porque tu sangre me ha redimido, Señor. Pagaste, Señor, con precio de sangre mi libertad. Y ahora no soy esclavo más del temor. Y ya no vivo yo, ahora vivo Cristo en mí. Ya no voy a estar detrás, Señor, del pecado, Señor. Porque el pecado no se enseñoreará más de mí. Ya no voy a estar detrás de la culpa, Señor. Porque la culpa, Señor, ya ha pasado en tiempo, ya ha pasado la página, Señor, y ahora soy un nuevo hombre, Señor, revestido por ti, Señor, vestido y revestido por ti, Señor, limpiado, Señor, con hisopo blanco, Señor, totalmente, Señor, purificado, Señor, para tu obra, Padre. Gracias. Gracias, Señor, y hasta ahora, Padre de Dios, pedimos tu bendición, Señor, en este tiempo, Dios. Pedimos tu bendición, Señor, en este tiempo, Padre Santo, donde tú, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, hace, Señor, de los corazones, Señor, lo que tú quieres, Dios. Hace, Señor, de los corazones conforme a tu voluntad. Hace, Señor, de los corazones más aceptos, Señor. Escudriña, Señor, esos corazones, Señor, y ve en nosotros, Señor, si hay hay espíritu, Señor, de desobediencia, Dios. Escudriña, Señor, los corazones y mira y saca el mal, Señor, en nosotros, Señor. Haznos, Señor, herramientas, Señor, para tu obra, Señor. Y para eso, Señor, santifícanos todos los días, Señor, para estar conforme a la estatura del varón perfecto, Padre.
Padre, en el nombre de poderoso del Señor Jesús, sé tú, Señor, obrando en cada hogar, Señor, hasta ahora, Dios. Sé tú obrando, Señor, en cada persona que necesita, Señor, tu presencia, Señor. Sé sacudiendo vidas, Señor. Sé, Señor, disciplinando, Señor, corazones. Sé tú, Señor, levantando, Señor, de entre los muertos, Señor, como levantaste, Señor, a Lázaro, Señor, como levantaste a tu propio Hijo Jesucristo, porque es ese mismo poder, el que nos levanta ahora de la aflicción, el que nos levanta ahora de la enfermedad, porque tu voluntad, Señor, se hace aquí presente, Señor. No es la voluntad de un hombre, Señor. Es tu voz poderosa, Señor, retumbando, Señor, en medio, Señor, de nuestro hogar, en medio, Señor, de nuestros negocios y en medio, Señor, de nuestra gente, de nuestra iglesia, Señor, que necesita, Señor, una mano tuya, Padre. Toma tú el control, Señor, hasta ahora. Toma tú el control, Señor, de cada persona. Toma tú el control, Señor, de cada situación, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús, Señor. Echa abajo muros, echa abajo, Señor, murallas que haya podido, Señor, nosotros mismos construir para impedir que la bendición penetre, Padre. Sé tú, Señor, y tus ángeles, Señor, limpiando los aires, Señor, hasta ahora. Limpia, Señor, los aires, Señor. Legiones y legiones de ángeles, Señor, se circunscriben, Señor, a nuestro alrededor, Señor, para proteger, Señor, al pueblo tuyo, Señor. Somos hijos tuyos, Señor, no esclavos, Señor, del terrateniente, Señor, no esclavos del capitalista, no esclavos del sistema, Señor. Somos esclavos de ti, Señor, esclavos del Rey. Y yo quiero ser esclavo del Rey toda mi vida, Señor. Quiero servirte, Padre Santo. Por eso llegamos humillados ante tu presencia. Por eso llegamos humillados, Señor, ante ti, Señor, para que tú, Señor, haga lo que quieras de nosotros, Señor. Toma, Señor, la voz de este siervo, Señor. Toma la voz, Señor, de este obrero tuyo, Señor, que no es digno, Padre. Pero que sea tu voz, Señor, y que no sea la mía, Señor. Que sea tu espíritu, Señor, obrando y que no sean mis conocimientos, que no sea mi inteligencia, Señor, que no sean mis palabras, Señor. Coloca, Señor, lo que tengas que colocar, Señor, en ella, Señor, para el beneficio de tu pueblo, Señor, y para la edificación del mismo, Padre. Sé tú obrando, Señor, hasta ahora. Y danos, Señor, ese poder, Señor, en esta mañana, para poder confiar en ese Rey, para poder seguir confiando, Señor, sin dudas, sin reproches, sin cuestionamientos, sin excusas, sin religiones, sin más sabiduría que la tuya, papá. Establécete, Señor, a esta hora, en esta mañana, en cada casa, Señor. A través de las redes, Señor, irrumpe de manera poderosa, Señor. Cada casa, Señor, cada terminal, Señor, cada computador, cada celular, Señor. Sé tú, Señor, allí, multiplicando, Señor, la señal, afianzando, Señor, tu voz, afianzando, Señor, el mensaje, Señor. Eres tú, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana con poder y autoridad, Padre, porque donde hablas tú, Señor, el Espíritu toma poder, porque donde hablas tú, Señor, todo lo demás calla, Dios. Sopla, Señor, con tu voluntad, sopla con tu gracia, Señor, con ese viento apacible, Señor, y tranquilo, lleno de paz. A esta hora te decimos Shalom, papá. Mueve tu ruaj, Señor, en medio, Señor, de tu pueblo, Dios. Que sea tu espíritu, Señor, penetrando en lo más profundo de cada hogar y de cada corazón, Padre. Oh, gracias, Señor, te damos. La gloria y la alabanza y la adoración es solo para ti, Padre. Y este aplauso, Señor, también es solo para ti. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Buenas y santas mañanas. Dios me los bendiga a todos ustedes. A esta hora un saludo muy efusivo y muy caluroso a toda nuestra iglesia Renacer, nuestra misión cristiana internacional Renacer USME. Y a todas las personas que se conectan también de otros lugares y de otras iglesias, bienvenidos hasta ahora, o los que no tienen iglesia, bienvenidos todas las personas que hasta ahora quieren escuchar palabra de Dios. Un saludo muy especial también a todas las personas que se conectan de nuestra iglesia en Suacha. Un abrazo muy caluroso para todos y cada uno de ustedes. Entonces Dios me los bendiga. Estaba pensando, a veces yo pienso, y
Y me hacía una pregunta y esta es, eh, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos nosotros en a Jesús, reconocer a Jesús si Jesús andara en jean? Si Jesús andara con sus jeans rotos, en tenis, en camiseta, cabello largo tal vez. No, mejor cabello corto para que no lo reconozcamos tan fácilmente. ¿Cuánto tiempo te tardarías tú en reconocer a Jesucristo si lo encontraras de esa manera? En jean, camiseta, cabello corto. 5 minutos, media hora, 2 horas, un año. Nunca. Estuviera todo rasurado, sin barba, sin nada, cabello corto. ¿Cuánto tiempo tardaríamos nosotros en reconocer que es Jesús? O te hago una pregunta, ¿cuánto tiempo le lleva a la gente que te rodea saber que tú estás con Jesús? Porque estar con Jesús es reflejarlo a Él. Estar con Jesús es es hacer las cosas de tal manera que todos los demás y que la gente alrededor sepa, así tú no estés predicando, que tú estás con Jesús. Porque uno de los aspectos más importantes de nuestra vida, después de convertirnos, es la clase de influencia que tú eres. Sí, llegas a una iglesia, te bautizas y todo el tema. Bueno, los que se bautizan. Pero después del bautizo y después de todo este tema, después de convertirnos, después de bautizarnos, es la influencia que tenemos sobre los demás. De hecho actualmente, para todos los integrantes de la alabanza, estamos en un curso de liderazgo, una sesión de liderazgo, y estamos viendo específicamente eso, la influencia que tú puedes llegar a ejercer o no en los demás. Y una de las cosas más importantes, como te digo, después de que tú te conviertes, es esa influencia, es la clase de influencia que tenemos sobre los demás. Negativa o positivamente, la influencia puede ser de dos maneras. ¿Acercas a la gente a la cruz o definitivamente la alejas de ella? Porque la palabra de Dios dice allá en Mateo 5 que no se enciende una lámpara, ¿no? No se enciende una lámpara y tú la metes debajo de la cama, o no se enciende una lámpara y tú la colocas allá bien escondida. Al contrario, la misma palabra dice que hagamos brillar la luz delante de todos para que todo el mundo vea las buenas obras de nosotros. O sea, no podemos esconder la luz. No podemos esconder de quiénes somos por el que dirán. Entonces, ¿cuánto tardará la gente en saber que tú estás con Jesús? Nosotros, en nuestro diario vivir, hablando términos bélicos, no podemos ser la resistencia. Ustedes habrán podido darse cuenta de pronto en películas, documentales o noticieros que cuando hay una guerra en un país, los bandos se dividen en dos, uno que es la resistencia y otra que es la ofensiva o el escuadrón de búsqueda, digámoslo así. Nosotros como creyentes no podemos llegar a ser la resistencia jamás. Los que resisten, los que están atrás, los que están allá aguantando, los que ubican un lugar y se quedan ahí y resisten y resisten y resisten, no. Esa no es la misión que te encomendó el Señor. Nosotros tenemos que ser ese escuadrón de búsqueda. Tenemos que ser ese escuadrón de búsqueda. Allá Mateo 5:13 nos lo recordaba. Mateo 5:13, vamos a la palabra de Dios, o anótala si tú quieres, yo la voy a leer ahora. Mateo 5:13 nos recordaba, o nos recuerda, ¿a qué vinimos a este mundo? ¿Quiénes somos? Mateo 5:13 nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada?
Y ahí es donde nos ponemos a preguntar, o más bien donde nos preguntamos, perdón, ¿para qué sirve entonces? La misma palabra de Dios me está diciendo que no sirve para nada, sino para echarla afuera y ser hollada por los hombres, para echarla a la basura. Yo, yo siempre que leía el versículo yo no lo entendía, o sea, ¿qué significa eso de la sal? Y ya cuando tú llegas ya a este término donde tú eres creyente, donde estás reflejando la imagen de Cristo en ti, pues te das cuenta de quién eres. Si tú tienes una porción de sal, la tienes en tu salero, ¿sí? La tienes en tu salero y se sale unos cuantos terrones de esa sal afuera, caen en el piso y con el tiempo van perdiendo su sabor. Entonces tú no puedes llegar y coger la misma sal que tiraste en el piso, meterla al salero nuevamente, taparla y echarla en tu comida. Porque ¿qué va a pasar? La que tú echaste ahí en el salero, la que recogiste, la que había perdido su sabor, pues se va a revolver con la otra. Y cuando tú vayas a echarle la sal a tus alimentos, pues ¿qué va a pasar? Pues que tus alimentos, al ser mezclados, hacer la sal mezclada con la sal buena, pues definitivamente no hiciste nada. El alimento quedó sin saber a nada, porque la sal que botaste ya no servía. No servía para absolutamente nada. Y hermano, según las estadísticas, que uno escucha por ahí, que lee por ahí, después de 5 años más o menos de ser nosotros cristianos, más o menos, después de 5 años de ser cristianos, la mayoría de nosotros, ya no tiene amigos inconversos. ¿Usted no lo ha notado? Después de mucho tiempo, después más o menos de 5 años, usted ya no tiene amigos inconversos. A veces ni familia tenemos. Porque nos enseñan muchas cosas. Y entre ellas nos enseñan que no te metas con los mundanos. Que qué comunión tienen la luz con las tinieblas. Y hermano, puede ser sano todo esto que nos enseñan, qué comunión tiene la luz con las tinieblas y no te metas con los mundanos cuando tú estás empezando a caminar con el Señor, cuando estás arrancando hasta ahora, cuando estás creciendo en ese camino. Pero por otro lado, si nos alejamos de aquellos que más necesitan a Jesús, terminamos perdiendo la misión. A nosotros nos encargaron una misión, ¿sí? Ir por las naciones. Y yo no te estoy diciendo, ahora sal de la cuarentena, mira a ver cómo le haces, empeña a tu abuelita y vete a las naciones a predicar. Ir por las naciones es reflejar a Cristo en ti. No sé, con tu vecino, con tu misma familia, reflejar a Cristo en ti. Y, y aunque la prédica no es en sí esto, porque eso ya lo hemos hablado tantas veces, sí quiero centrarme en algo muy importante, porque definitivamente al alejarnos de las personas que nos necesitan terminamos perdiendo la perspectiva de la misión. Terminamos perdiendo la perspectiva. Pero por otro lado también hay estas personas que ni fu ni fa. O sea, ellos no reflejan a Jesús para nada. Y están metidos pues dentro de sus círculos porque pues no les interesa ni fu ni fa. No sabes si eres cristiano, no sabes absolutamente nada. Eres totalmente tibio y eso ya lo vimos. Son de esa clase de personas que absorben, no da nada. Va a la iglesia, pero es como si lloviera. Ni fu ni fa. Tibio. Entonces, pero si tú eres creyente, pero tienes esa convicción de que yo no me meto allá porque que tiene que ver la luz con las tinieblas y bla bla bla, pues te voy a recordar algo que es importante. Si tú ya llevas mucho como creyente, te voy a decir que estás perdiendo la misión. Nuestra misión es ir precisamente allá donde la gente lo necesita. Jesús, hermano, Jesús nunca dijo que, es decir, nunca dijo que la guerra la perdería el lado con menos soldados. Eso
Nunca lo dijo Jesús. Él nunca dijo que la guerra la perdería el bando con menos soldados. Dijo que se perdería cuando el sentido de la misión también se pierda. Ahí es donde venimos a comprender lo de la sal y lo de la tierra. El sentido de la sal se perdió, el sabor de la sal se perdió. ¿Para qué está la sal? ¿Para qué está hecha la sal? Pues para darle sabor a los alimentos. Y si la sal pierde su sentido, pues ¿para qué sirve? Para nada. Por eso, vuelvo y repito, el Señor nunca dijo que la guerra se perdería con el bando que menos soldados tuviera, sino cuando se perdiera de vista la visión. O sea, estoy hablando del versículo de la sal y de la tierra. Cuando ya pierde el sentido, pues ya no hay nada que hacer. Y nuestro sentido y nuestra misión es esa. Y donde la gente lo necesita. No escapar de ellos, no hacer resistencia. No es escondernos detrás de una casa ahorita en la cuarentena. Menos mal. Dios me bendijo ahí estando entre la casa, porque con eso no tengo que estar mezclándome con esa clase de gente. Ya estamos igual que los fariseos. Mire, yo quiero llevarlos a algo tremendo. Vámonos a Hechos 17:22. Vámonos a Hechos 17:22 para que lo tengan ahí, porque esta prédica se llama El Dios Desconocido. El Dios Desconocido. Y hombre, voy a contarles la historia de qué estaba pasando aquí antes de arrancar con el verso 22. Aquí está Pablo. Pablo está en una nación, en Grecia. Está en Grecia Pablo. Y bueno, un día a Pablito le da por irse a darse un rolis por la plaza central de Grecia, de Atenas. Y hombre, Pablito con su cámara fotográfica tomando selfies, tomando fotos para Instagram. Estaba allí Pablito cuando de pronto ve lo que todo turista ve cuando llega a Atenas, o cuando llega a Roma, de hecho. Pues un poconón ahí de esfinges, ¿no? Un poconón de dioses y diosas, o sea, de una cosa tremenda. Y ustedes saben cómo era Pablo. Y Pablo llega y la palabra misma dice que Pablo como que le causó eso, uy, ¿cómo así? ¿Sí? Y entonces él ve todo ese tema y dice, y no solamente los ve, sino ve a gente rindiéndole culto a todos ellos. Y entonces Pablo como que, tremendo. Y aquí en el 22, pues, antes de llegar a contarles qué pasaba en el 22, pues recordemos qué pasaba en Grecia. ¿Qué contexto cultural tenía Grecia en aquel entonces? Yo les recuerdo que, y eso lo hemos visto en estudio bíblico, que Grecia era la capital, básicamente la capital de la ciencia y de la sabiduría. Entonces ahí estaban los más tesos y la gente que más sabía. Ahí estaba Aristóteles, estaba Sócrates, estaba Platón. Toda esta gente dura de filosofía y obviamente pues muy sabia, entonces sabía mucho. Entonces cuando llega Pablito, pues no estoy diciendo que Platón sea al mismo tiempo de Pablo, pero sí estaba toda la herencia cultural que había dejado los grandes filósofos sobre la ciudad de Grecia. Y en el momento que llega Pablo, pues obviamente hay algunos importantes filósofos, sociólogos, matemáticos y científicos del momento. Entonces llegan allá y hombre, ¿qué tenía Grecia? Tenía la costumbre de todos llegarse, todos reunirse en algo que se llama aerópago, ¿sí? A discutir cositas. Y ya habían conocido a Pablo, lo tenían allí por rumores que venía Pablo diciendo una cosa, diciendo una otra. Y Pablo tenía en su mente lo que había visto. Pablo en su mente tenía todo ese paisaje que les acabé de contar, lo del tema de los dioses. Pero llega Pablo cuando estaba ahí tomándose las selfies allí en la plaza y ve una esfinge que tenía una inscripción. Y la inscripción decía al Dios desconocido. Yo creo, no sé, estoy especulando aquí un poco, yo creo que los griegos empezaron a decir, hombre,
tenemos un Dios para la lluvia, tenemos un Dios para el amor, tenemos un Dios para la guerra, tenemos un Dios para las cosechas, tenían un Dios hasta para ir al baño. Y dijeron, de pronto se nos escapa algún Dios, entonces vamos a hacerle un monumento aquí y vamos a adorar de pronto a ese Dios que se nos escapó. Entonces vamos a adorar al Dios desconocido. Y lo tenían ahí, a Pablo se le quedó. Y ya cuando empezaron esta gente a indagarle, oiga, pero ¿quién es usted? Venga, cuénteme. ¿Qué venía haciendo Pablo? Pues lo que nosotros deberíamos estar haciendo. ¿Qué venía haciendo Pablo? Pues predicando la palabra de Dios y haciendo conocer a ese Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesús. Y él venía hablando del Señor Jesús. Venga, venga, pero cuénteme. Entonces ahí es cuando ya llega el verso 20. Leámoslo desde el 22. Llaman a Pablito, ¿no? Y aquí desde el verso 22 yo lo voy a leer en otra versión, ustedes me siguen. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos. Acuérdense lo que vio Pablito antes. Veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba, ¿recuerdan allá la selfie? Porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden el culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Tremendo. Yo creo que yo les he hablado de este tema y no quiero meterme otra vez por ello. Les he comentado que cada vez que uno lee la escritura, como que salen otras cosas de allí. La dirección del Señor le va mostrando a uno otras cosas, y el Dios desconocido, hombre, y uno se pone a pensar y tremendo. Y cuando estábamos pensando, cuando estábamos diciendo lo de la sal de la tierra y la misión que empieza como a desdibujarse, tal vez nosotros empezamos también a pensar que de pronto hay gente que no conocen cuál es la misión que hay que hacer, o tampoco conocen a ese Jesús. Y lo digo enfáticamente, a ese Jesús. Entonces ustedes preguntarán, ¿cómo así ese Jesús? Luego es que hay dos. Y no hay dos. No hay dos. Solo hay uno. Pero cuando lo sagrado se vuelve común, cuando lo sagrado se vuelve mecánico, cuando lo sagrado se vuelve monótono, se va desfigurando esa imagen que uno tiene de Jesús. Se va desfigurando la postura que uno tiene de Jesús. Cuando todos los días yo llego y al correr del tiempo empiezo a hacer de esto una religión, empiezo a hacer de esto a que se me desdibuje la relación que tengo con el Señor, pues definitivamente se me vuelve esto una costumbre y se va desdibujando esa figura, y entonces empiezo yo a conocer a un Jesús totalmente diferente. Por eso es que yo estoy enfatizando hasta ahora otro Jesús que tú ya, que en un principio conocías y que se fue dibujando a medida que se fue mecanizando nuestra imagen que teníamos del Señor. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se va dibujando lo que el Señor ha colocado en tu corazón? ¿Por qué se va a ir dibujando lo que el Señor te ha dado a ti? Es muy triste saber cómo con el tiempo empezamos a pensar, empezamos a decir, pues sí, solo hay uno y aquí estamos viendo Hechos 17. Y hay algo que quiero resaltar ahí en Hechos 17, es cuando dice, este Dios a quien ustedes rinden el culto sin conocer. Porque, hermano, me temo que hay un Dios hoy, en nuestras iglesias, hay un Dios hoy
que muchos no conocen aunque lleven años en la iglesia. Y lo que es peor, en palabras de Pablo, hay un Dios que ustedes alaban pero no conocen. Hay un Dios que ustedes adoran pero no conocen. Porque una cosa es decir, yo le conozco, yo no le conozco, por eso no le adoro, por eso no le oro, por eso nada, por eso no leo nada, yo no lo conozco. Eso es una cosa, pero otra cosa muy diferente es adorar a quien no tienes ni idea de quién es. Un Dios que no se te ha revelado, un Dios con quien no tienes relación. Y yo me pregunto, y eso lo hemos trocado muchas veces, pero yo me pregunto, ¿qué es una persona espiritual? ¿Qué concepto, qué significa ser una persona espiritual? Pues alguien podría decir, una persona espiritual es alguien que lee la Biblia todo el día, que se la pasa doblando rodilla, que se la pasa ayunando, que se la pasa orando, que se la pasa en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso podría ser una persona espiritual. Esa persona que nunca se enoja, ¿no? Puede ser. Esa persona que siempre está empoderados, es un término de hoy en día que bastante de marketing, y yo no sé por qué lo trajeron ahora a las iglesias. La verdad, esto da de todo cuando uno empieza a ver cómo se mezclan los términos de marketing y de publicidad y de sociología y de psicología y de filosofía en las doctrinas que dejó Jesús. Da más bien como ganas de, no sé. Y podría ser eso unas personas espirituales, esas que estoy diciendo. Pues yo no sé, eso a mí me hace recordar a aquellos que abandonan el mundo, ¿no? Que se van de este. No es que se mueran, sino que abandonan el mundo como tal. Abandonan el mundo, que tal vez hicieron votos de pobreza. Hay grupos que lo hacen, que hacen votos de pobreza. Esas personas que se aíslan por allá en la montaña, que no tienen nada que ver con nadie. Ustedes recuerdan cuando arrancamos el estudio bíblico hace ya un año largo y empezábamos a hablar de los menonitas. Esas personas que allá no tienen, que donde están metidos allá no tienen teléfono ni internet, que su vestir es muy humilde, que no tienen absolutamente cero comunicación con el mundo y están allá aislados. ¿Por qué? Porque ellos buscan de esa manera estar en esa presencia del Señor y estar todo el tiempo allí, estar edificándose, no tener nada que ver con el mundo, no tener nada que ver con la infección del mundo. Y ahí sí, como dijimos al principio, ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Yo soy luz, entonces yo no me meto contigo, yo estoy allí. De pronto alguien dirá, eso es una persona espiritual. Y uno se pone a pensar, y sí, chévere ir allá a la montaña y unos días allá y estar a unos tiempos allá de retiro espiritual y bueno, como bueno. Pero yo pregunto algo, ¿qué pasa con el resto de nosotros? En ese orden de ideas, ni tú ni yo somos espirituales. ¿Qué pasa con el resto de la gente? ¿Qué pasa con la viuda que acabó de morirse el esposo? ¿Qué pasa con el soltero que tiene su apartamento allá en, no sé, en Galerías y que tiene que trabajar todos los días, tiene que ir a camellar o está ya en la cuarentena ya metido en su computador trabajando desde la casa? ¿Qué de la casada y qué del casado, qué del matrimonio que también tiene que trabajar? Entonces, ¿no son espirituales? Porque no pueden aislarse, porque no pueden apartarse del mundo, porque no pueden estar allá a un lado de allá metidos en oración todo el tiempo, en ayuno, en reflexión. Entonces, ¿ellos no son espirituales? ¿Ellos no serían espirituales? Hermano, ¿a usted no le pasó de pronto en el colegio hace muchos años? Me refiero a las damas, voy a referirme a las damas. ¿A usted, princesa, no le pasó que de pronto usted allá en el colegio
donde usted estudió, o bueno, en su trabajo, bueno, no sé. Esta escena se ve mucho en los colegios. ¿A usted no le pasó que a usted le gustaba mucho, mucho, mucho un personaje? Ese varón que, que era muy pinta, tal vez alto, ojos claros, y a usted le gustaba demasiado ese varón y usted no veía la hora en que él te dirigiera a ti una palabra. Tú tenías tus cosas, pero tú querías que él se refiriera a ti, que él te llamara algún día para hablar. A ti te daba pena o te daba temor hablarle porque pues él era, en tu cabeza él era demasiado para ti. Entonces, pero vivías con ese sueño. De hecho, soñabas con el tema, soñabas con que él viniera y te invitara a un café, soñaras con que él viniera y te regalara una rosa, soñabas con que él viniera y te dirigiera la palabra. Y un día, hermana, llegó este muchacho, yo no sé si a usted le pasó, un día X llega el muchacho y te queda mirando y te dice, oye, tú, sí tú, ven. Sientes en ese momento que todo se rompe por dentro. Sientes en ese momento, uy, el que me gusta me llamó, me voy a morir. ¡Wow! Y tu corazón se acelera, tu corazón como que se va, no sé qué le va a pasar a tu corazón va a llegar un momento en que se va a detener. Pero ¿qué pasó? El muchacho, cuando tú ya dices, soy yo, voy, él me llamó, yo estoy llegando, ya voy para allá. Cuando él te dice, no, tú no, la que está atrás tuyo. Es algo así. Es algo así. Jesús un día te dice, sígueme. Jesús un día te dice, sígueme. Pero ya cuando tú vas, yo, Señor, yo así todo pecador, todo vuelto nada, yo, Señor, voy. Y de pronto tú estás pensando, no, tú no, el que está atrás, tú no, ni de riesgos. Tú no, imagínese usted siguiéndome a mí, no, gracias. El que está atrás. Es algo así. El que está atrás, ese que está atrás, ese, porque el que está atrás sí es más espiritual. Pues, ¿cómo definimos entonces la espiritualidad? ¿Me tengo que volver de esa manera? ¿Hay una espiritualidad para el resto de la gente que no se puede encerrar en un monasterio? Hay una espiritualidad para el resto de la gente que tiene que trabajar, que tiene que hacer sus cosas, que tiene que lidiar con sus hijos, que tiene que lidiar con los problemas del día a día y que no te puede dar el lujo, porque eso es un lujo, irme lejos por allá en una montaña y a vivir allá. A nadie le importa allá lejos. ¿Hay una espiritualidad para el resto de esta gente? Que no pueden ir 4 días al monte y que no tienen nada bajo control y que tal vez nunca lo tendrán. Sí, sí hay una espiritualidad para ellos. Sí hay una espiritualidad para ti, sí hay una espiritualidad para mí. Lo que llevó a Jesús fue esa gente. No la que se fue al monasterio, no la que se fue al monte 4 días. No la que se fue a ayunar todo el día, todo el tiempo y a cada hora. Lo que llevó Jesús a la cruz fue esa gente. No los super espirituales, no los super ungidos. No los que ayunaban todo el día. Murió por gente que estaba rota, hermano. Murió por gente que estaba descompuesta. Murió por toda esta gente e hizo lo posible que esta gente accediera a esa santidad. Eso fue lo que rayó al fariseo. Eso fue lo que rayó al escriba. Los religiosos no caminaban con Jesús y usted se puede dar cuenta a través de la escritura. Los religiosos, los fariseos y los escribas no caminaban con Jesús. ¿Con Jesús quiénes caminaban? Con Jesús caminaban prostitutas. Con Jesús caminaban ladrones. Con Jesús caminaban estafadores. Pero hoy en día
¿Qué pasó? La implicación que rompe la mente aquí es que cualquiera puede ser espiritual. Y es cierto. Eso fue lo que vino a enseñar nuestro Señor Jesús. Esa es la implicación que rompe aquí la cabeza. Es que cualquiera puede ser espiritual de acuerdo a el trabajo que hizo Jesucristo. Todos son expertos, hermano. Todos son expertos. Hoy en día todos saben, todos opinan, todos disciernen, todos dicen. Todos son expertos. Todos son santos. Hermano, no oyen un mensaje para aplicarlo a sus vidas. No lo oyen para eso. Lo oyen para criticar cómo te paras, para criticar cómo hablas, para criticar cómo miras, para criticar esto y para criticar lo otro. Siempre habrá gente que no le interesa, si el ciego es sanado, siempre y cuando no sea sanado en Sabbat. A mí no me importa. No me importa si usted lo sana, no me importa lo que haga con él, siempre y cuando no me lo sane en Sabbat. Acuerden la historia. Estoy asumiendo que usted ya sabe todo esto. A mí no me importa si lo haces. Me gusta juzgar, me gusta mirar, me gusta criticar, me gusta cómo se mide, cómo se mira. Mire, yo vuelvo y repito y lo repetiré siempre, yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. Y como le decía a mi hija el día de ayer, yo soy pastor por un mal papeleo que se hizo allá arriba en el cielo, porque yo no soy perfecto, no soy santo. La gente sabe de tantas cosas, juzga de tantas cosas, pero no se enfocan en el mensaje. No se enfocan en cómo vivir el mensaje, es como tú lo dices, cómo tú hablas, cómo te vistes. Por eso vuelvo y le repito, a esta gente no le importa si tú sanas a la gente, no le importa si le devuelves la vista a un ciego con tal que no sea un Sabbat. Fariseo. Siempre será escandaloso a quien Dios decide usar. Siempre lo va a hacer. Hay personas inclusive que se sube esta mujer de Dios, usada por Dios, a dar un mensaje tremendo, pero empiezan a criticar si es divorciada, si es separada, si es campesina, si tiene el conocimiento, si tiene el estudio. ¿A ti qué te importa? Lo que te debe importar es la palabra de Dios que llega a tu vida y cómo puede llegar a cambiar a tu familia. Eso es lo que debe importarte. Siempre habrá alguien, hermano, alguien mejor que lo que ven tus ojos. La espiritualidad no tiene que ver con la competencia, tiene que ver con la intimidad. No tiene que ver con la perfección, tiene que ver con la conexión. Eso tiene que ver con la espiritualidad. Yo puedo empezar una vida como estoy, pastor. Yo puedo empezar una vida como estoy, quebrado, con dolor, dañado, me abusaron en la niñez. Yo puedo empezar una vida espiritual así como estoy de dañado, defectuoso. Sí, claro que sí, hermano. Y el primer paso es aceptar en tu corazón tu condición. Y ante la gente, aceptar tu condición. Soy dañado, yo sé, he sido abusado, no supero el dolor, no me gusta la gente, no me gusta integrarme, no me gusta la gente, quiero estar aquí, quiero estar aislado, no soporto nada. Tuve un papá que me regañaba, tuve un papá que me gritaba, tuve un papá que me pegaba, tuve una mamá que nunca estuve, tuve un padre ausente, tuve otro que abusó de mí. Me violaron, me maltrataron, me ultrajaron, no encajaba en ningún lado. Pastor, yo no encajo, yo por eso no voy a la iglesia, yo no encajo. ¿Puedo empezar una vida como estoy? Y te digo, hermano, sí. Pero empieza por aceptar tu condición, ese es el primer paso. No es que la vida espiritual elimine esos defectos.
No es que la vida espiritual los elimine, es es que dejes de buscar la perfección para que empieces a buscar a Jesucristo. Es dejar de buscar la perfección que te trae el riesgo de volverte religioso para empezar a buscar a nuestro Señor Jesús. La espiritualidad no tiene que ver con estar bien parado. Yo que tan bien espiritual soy. Nadie como yo, y estoy bien parado, soy bien espiritual. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que Dios esté presente en tu inestabilidad. No en tu estabilidad, sino en tu inestabilidad. Si Dios está presente en tu inestabilidad, entonces sí, vas camino a la espiritualidad. Vas camino a la espiritualidad. Y hermano, miremos la Biblia. Porque la Biblia es nuestro norte, ¿cierto? La Biblia es nuestro punto de referencia. Nuestra carta de navegación, como dicen por ahí. Miremos la Biblia. Hermano, los autores bíblicos no jamás omitieron los defectos de las personas o de nuestros héroes de la Biblia. Jamás. Y los dejaron ahí por algo. Dejaron ahí los defectos de la gente, de nuestros héroes por algo. Hombres, vemos en nuestra Biblia, por allá en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres santos que amaban a Dios. Hombres y mujeres santos, valientes, intrépidos, leales, apasionados, comprometidos. Pero al igual que tú y al igual que yo, estaban rotos, estaban quebrados. Algunos asesinos, algunos adúlteros, maníaco-depresivos, hombres y mujeres que podían ser en un momento amantes, apasionados de la fe, y al otro momento tiranos, inseguros, bipolares, mentalmente inestables y de poca fe. Maliciosos y rencorosos. Y los personajes del Nuevo Testamento no se quedan atrás. No fueron tampoco mejores que ellos. Allí también encontramos, y ya lo dijimos, Jesús andaba con prostitutas, Jesús andaba con recaudadores de impuestos, Jesús andaba con adúlteros, con personas con problemas mentales. Y andaba también con sus discípulos. Sí, claro. Los 12 estaban comprometidos. Judas también estaba comprometido en entregarlo, pero estaba comprometido con la causa. Estaban comprometidos con Jesús. Estaban dispuestos a seguirlo a cualquier precio, hermano. Pero tenían también sus luchas internas. Estaban haciendo, encontramos cualquier cantidad de cosas. Ellos se encontraron haciendo trampa, quizá buscando una posición dentro de ellos mismos. Sospechaban unos de otros. Eran acusadores, eran impulsivos, eran de mal genio, eran egoístas. Algunos eran haraganes, se echaban a dormir cuando el otro les decía que oraran. Y no había poder humano, eran traicioneros, pero andaban con Jesús. Andaban con Jesús, con todo y sus luchas internas. No los eligió Jesús por ser los más espirituales o porque los 12 orinaban agua bendita. No, el Señor no los eligió por eso. Durante la mayor parte de los 3 años que anduvieron con Jesús, no entendieron nada de lo que Jesús les decía. Absolutamente nada entendía. Eso usted lo encuentra en la Biblia. No estoy hablando por hablar. No entendieron nada de lo que les decía. Él tenía que mostrarles con plastilina cómo era la vuelta. Durante los 3 años que andaron con él. Y cuando murió, hermano, pese a las indicaciones del mismo, es necesario que esto acontezca para que el Hijo del Hombre, a pesar de la muerte, cuando murió el Señor Jesús, no tenía ni idea de qué hacer ahora que él había muerto. Y aquí, hermano, es tremendo empezar a hablar de esto porque
aquí hay algo que tenemos que empezar a identificar, y es que cuando nace nuestro Señor, ¿quién estaba de rey? Cuando nace nuestro Señor Jesucristo había un rey, y era severo rey, el rey Herodes. Era el rey Herodes y era conocido como Herodes el Grande, y porque hacía muchas cosas tremendas. Ese man era un constructor tremendo, sí, pero también era algo déspota y algo violento y agresivo. Hermano, a él le decían el rey Herodes, y era tremendo rey, y era el único que podía tener ese título. Ahora cuando llega nuestro Señor Jesús y le decían a cualquier niño, ¿qué quieres tú ser cuando grande? Yo quiero ser como el rey Herodes. Y recordemos el contexto social que había allí en ese momento donde nace nuestro Señor Jesucristo. Pues llegan los reyes magos, o bueno, los reyes estos, no sé si serán magos o no, yo creo que era primo hermano de Fabriani. El caso es que llegan estos reyes allá y bueno, necesitamos, ¿usted sabe dónde está el rey? O sea, ¿quién era el rey? Herodes. Y llega un momento, ¿usted sabe dónde está el rey? Es que venimos a traerle estos regalitos. ¿Usted sabe dónde lo puedo encontrar? El rey, el rey, el rey. ¿Dónde está el rey? Pero ¿cómo así si el rey es Herodes? Y este joven, este Herodes, empieza a temblársele todo. ¿Cómo así que hay un rey mejor que yo? Y entonces la profecía bíblica dice que van a ser así, van a ser asá. Entonces este man empieza a paniquearse todo y empieza a decirle a todo el mundo, yo quiero que los eliminen a todos, quiero que eliminen y empiezan a matar a cada inocente. Y empiezan a bajarse a cada uno de ellos buscando al rey que supuestamente iban a ser. Esa era la noche oscura de los inocentes. De ahí también recordamos el villancico ese que usted y que yo cantamos todos diciembres. ¿Se acuerda? Noche de paz, noche de... No era ninguna noche de paz ni ninguna noche de amor, hermano. Era una matanza, pero violenta. Matando a todos estos niños, ninguna noche de paz ni ninguna noche de amor. Yo no sé, este man se la fumó bien verde para poder cantar esto. Es bonita la canción y bendito, bendecimos al que se la inventó, porque sí, trae paz, pero definitivamente no nos cambia el contexto de la historia, porque esto no era ninguna noche de paz ni ninguna noche de amor. No todo el mundo dormía alrededor, sino que era una tortura. Llegaban estos soldados, rompían las casas, rompían las puertas, entraban a las casas y le incrustaban las espadas a estos niños buscando al rey. ¿Y quién era el rey? El rey era Herodes. Y ahora ya cuando muere el Señor Jesús en la cruz le colocan ese título, rey de los judíos, pero por broma. Pero el rey era Herodes. Y entonces llega Jesús y dice, ¿quién es el más importante en el reino? ¿Sí recuerdan? ¿Quién es el más importante en el reino? Y todos, ¿qué van a contestar? Pues el rey. ¿Quién va a ser el más importante en el reino? Pues el rey Herodes. ¿Quién más va a ser importante? Pues el rey. Pero no, el Señor Jesús cambia absolutamente todo. ¿Qué pasaba allí? El niño, pues obviamente habíamos salido de esta tortura de los niños, de estos asesinatos de estos niños, y ese niño, o sea, cualquier niño era considerado como menos que nada. Mucho menos que nada. Entonces, de hecho, si el niño nacía mal, si el niño tenía síndrome de Down, ¿qué hacía? A los 8 días lo metían allá al mar, al mar, para que se ahogara. Si el niño nacía con labio leporino, también lo echaban allá. Si el niño nacía con algún defecto, también lo echaban allá. Si usted llegaba a medio dudar que ese era hijo suyo, sino del panadero, también llegaban y lo cogían y chao. El niño no valía absolutamente nada, y ahí es cuando llega Jesús, llega en un momento a cambiar todo. Si vieron la mentalidad que tenían todos, ¿quién es el mayor y el más importante? Pues Herodes, pues el rey. Pero llega el Señor Jesús y dice, ¿quién es el más importante en el reino? Y ahí es cuando él llama a un niño. Lo descartable, hermano, de la sociedad, lo peorcito de la sociedad. Y les dice, a menos que ustedes sean como este niño, a menos que ustedes sean como este niño, será
el más grande, porque Él va a ser el más grande en el reino. Ustedes no van a entrar al reino a menos que se vuelvan como este niño. No van a entrar al reino de los cielos. El que se humilla como este niño, y ya sabemos cuál es el contexto de los niños, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino. Y enseñaban a ser, desde niño al pelado, a ser como el rey Herodes. Pero nuestro Señor Jesús llega a enseñar no a ser como el rey Herodes, sino a ser como niño. Tremendo. Empieza a cambiar todo y allí empieza una revolución silenciosa. Movimientos, hermano, a puerta cerrada, a escondidas. Así como nos va a tocar dentro de poco. Predicar a escondidas, detrás de las puertas, donde nadie escuche porque de pronto nos van a perseguir. Movimientos a puerta cerrada, movimientos a escondidas, movimientos de gente que no era importante. Movimientos de gente que era insignificante. Porque 600 hombres tenía el Senado de Roma. Y después de la gente del Senado, después del rey, después de los 600 pelagatos del Senado de Roma, venían los ecuestres, que eran los que tenían los caballos y que podían pasear en sus caballos. Y después de eso, ya por allá ya venía la gente de a pie, la gente que tenía algún puesto en el gobierno. Esa era la casta social de Roma. Y ya por allá, en lo último, en el último escalón, estaban los esclavos. Lo más vil y menospreciado. Entonces, esa gente, el 2%, eran ellos. Los esclavos, los más despreciados, los dejados por la sociedad, los dejados a un lado, gente que no era importante, gente que era insignificante. Esa gente socavaría las pretensiones de ese rey. Jesús, que escapó de la espada de Herodes, empezó a pasar tiempo con leprosos. Nadie los quería. De hecho, ya saben cómo tenían que hacer los leprosos. Tenían que andar por ahí diciendo: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Porque era como el COVID ahora. Solo que en esa época pues tenía que decirlo para poder identificar las personas que estaban contaminadas. Soy inmundo, entonces tú ya sabías que él tenía lepra y no te metías con él. Pero si el leproso callaba y no decía que era inmundo, y si alguien lo fuera a tocar y se contaminaba, lo mataban. Esa era la realidad de un leproso. ¿Y quién pasó tiempo con leprosos? Jesucristo. Empezó a pasar tiempo con leprosos, hermano. Empezó a pasar tiempo con los enfermos mentales, con los retardados, con los refugiados, con los indigentes, con los marginales. Empezó a pasar tiempo con lo peorcito de la sociedad. Ese es el Dios que tú no conoces. Ese es el Dios que no conocemos. Jesús empieza a pasar tiempo con las personas que eran una carga para los romanos. Jesús empieza a hacerse amigo de los pecadores. Pero nosotros no. Uy, no me infecto, uy, me unto, uy, no, me contagio, uy, no. ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Jesús no era amigo del gobierno. Y con eso no te estoy diciendo que te vuelvas enemigo del gobierno. Lo dijimos la vez pasada. Ahí llega un momento en que las cosas que te dice que te dice el gobierno, que te dicen los dirigentes, van en contravía de la voluntad de Dios. Y primero obedeces a Dios que las autoridades, como dijo Pedro. Pero Jesús no era amigo del gobierno. Era un escándalo para el gobierno. Jesús no sacó parte de las contrataciones de Jerusalén jamás.
Ni en la construcción de portal de Transmilenio de Capernaum. Él no estuvo metido en ningún trance, ni ninguna, ni nada de nada, hermano. Le dio un giro a la política y a la sociedad total al andar con la gente marginal y no con la gente que era del gobierno. Y eso rayó la cabeza al fariseo, rayó la cabeza al dirigente, rayó la cabeza al escriba, porque no estaban con él, no estaban absolutamente con él. Hermano, y ahí es donde uno se empieza a preguntar, hombre, ¿qué estoy haciendo yo? O mi misión, yo creo que la sal de la tierra, eso ya no sabe absolutamente nada porque definitivamente perdí el norte hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Como les decía, lo más bajo de la clase romana eran los esclavos. Los romanos no hacían trabajos manuales, de hecho. Eso se lo dejaban a otros. Eso se lo dejaban a los de más bajo nivel allá. Y pensando en eso, reflexione la frase de Pablo. Esa frase que decía, yo, Pablo, esclavo del Señor Jesucristo. Tremendo. Ya sabiendo en dónde estaban los esclavos, llega Pablo, un romano, y dice, yo, Pablo, esclavo del Señor Jesucristo. Hombre, eso para el hombre era un suicidio social. Eso para él era un suicidio social tremendo. No solamente está diciendo yo soy esclavo, o sea, no solamente un romano, porque eso es una humillación que alguien diga eso. Recuerden cómo los tenían acostumbrados la sociedad allí. El rey, quién era el mayor, quién es el más importante. Pues yo, que soy el que tengo más dinero, soy el que tengo más poder. Eso era lo importante, pero llega Jesús a cambiarlo todo y llega Pablo, un romano, a decirle en la cara a todo el mundo, yo, Pablo, esclavo del Señor Jesús. Hermano, no solamente está diciendo yo soy esclavo, porque eso ya es mucho, sino que está diciendo, no solamente yo soy esclavo, sino soy esclavo del esclavo que ustedes mataron. Soy esclavo de la persona que ustedes detestan. Soy esclavo del esclavo que ustedes detestan y que mataron. Hermano, eso es como usted colocar en el perfil de su Face, allá usted es soltero, ¿no? Entonces usted coloca en el perfil de su Face la foto más horrible que usted tenga, ¿no? Esas de que apenas se levanta todo desmenchuzado así, todo lagañoso, esa. Coloca así la foto más fea en el Face, ¿sí? Allí en el perfil, la coloca allí y la escribe allá abajo. En la descripción usted llega y coloca fracasado, inútil, sin trabajo y vivo con mi mami. A ver si alguien le escribe a usted, o más bien, después de eso usted se sienta y espera a que alguien se enamore de usted. Algo así. Suicidio social. Jesús revolucionó todo, hermano. Jesús revolucionó todo y andó con el 95%, más o menos el 95% de las personas del pueblo. Las otras eran los poderosos. Las que no eran del gobierno o religiosos. Las que no tenían los puestos para sentarse marcados, porque ya tenían sus puesticos marcados, allá cada uno tenía su curul. Esa era la casta. O sea, Roma se manejaba igual que un avión. Esta es clase económica, esta es clase privilegiada. A la clase económica solamente le damos un ponque ramo y un yogur, porque yo los he probado, o sea, pobremente. Pero a la primera clase sí le damos vino, le damos champaña, le damos hasta whisky y los sentamos en las mejores sillas. Más o menos ese era el concepto que tenía Roma social. Cada uno tenía su silla, la tenía ya marcada. Porque hoy en día, hermano, y tenía el concepto social de que usted como dirigente, como mandatario, como poderoso, usted podía interrumpir a quien le daba la gana y no pasaba nada. Porque al fin y al cabo los de abajo son los de abajo. Esa era la casta social que había. Y no tienen mayor diferencia con la que tiene hoy, porque yo le pregunto a usted una cosa, si usted llega un día a interrumpir a su jefe mientras habla, ¿qué llega a pasar? Es decir,
Si tu jefe te interrumpe mientras tú hablas, ¿cómo se llama eso? Se llama liderazgo. Si tu jefe te interrumpe mientras tú hablas, eso se llama ser un buen líder. Pero si tú lo interrumpes mientras él habla, ¿cómo se llamaría? Ex empleado. Hermano, y cuando vemos a Lucas 22, vamos a leerlo, Lucas 22, verso 24. Lucas 22, verso 24. En adelante. Acá nos dice la palabra de Dios. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. O sea, ustedes ni por el chiras van a hacer eso. Pilas pues. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo creo que esto fue lo que llevó al Señor a la cruz, este verso. O sea, recuerden, ya sabiendo el contexto de lo que les estoy contando, de Herodes y todo el tema, las castas sociales, y llega Jesús en un momento y dice, bueno, ¿quién es el más importante? ¿Y qué podían contestar? Ya estaban acostumbrados a algo, ya estaban acostumbrados a una sociedad, ya estaban acostumbrados a alguna cosa. Y entonces, ¿qué podrían responder la gente del pueblo? La gente del pueblo no, la gente, los fariseos y la gente dirigente. ¿Qué podían responder ante la pregunta, ¿quién es el más importante? Ahí sí, como dicen los gomelos o como dice la gente que tiene más poder, ¿quién es más importante? Pues, o sea, ¿quién va a ser importante? Oye, pues yo soy importante, yo soy el que me siento, yo tengo el dinero, tú me sirves a mí. Obvio. ¿Quién es el más importante? Y Jesús lo cambió todo. Cuando vemos esto desde ese contexto, como te digo, con otros ojos, porque tú me dirás, yo ya he visto yo me aprendí este verso allá en la escuela dominical y me aprendí este otro también en la escuela dominical, pero cuando lo ves con otros ojos, con los ojos que te estoy mostrando, que el Espíritu Santo quiere mostrarte, porque la historia la conocemos ya, la aprendió en la clase de religión allá cuando la profe Aracelia ya se subía con la tiza en el tablero y usted lo aprendió, pero desde este contexto no. Pero usted ya entiende el contexto. Entonces usted se da cuenta que es definitivamente un Dios desconocido para usted. Es ese Dios, es ese Jesús que vino a revolucionar absolutamente todo. Hermano, yo acá, cuando empezamos a hablar así y cuando empezamos a contar toda esta historia, usted ve un patrón en los evangelios, un patrón en estos evangelios. Entre más ofensivo sea el tipo o la señora, entre más ofensivo sea el tipo, pues más se sentía cómodo al pie de Jesús. Entre más roto fuera el personaje, más se sentía cómodo al pie de Jesús. Un oficial del ejército del tirano de Roma se sentía cómodo al pie de Jesús. Un colaborador del gobierno que recaudaba impuestos. Una mujer que había sido poseída por 7 demonios. En cambio, y se sentían cómodos al pie de Jesús. En cambio, los prestantes, en cambio, los poderosos lo miraban de lejos y uno inclusive llegó hasta escabullirse en medio de la noche para poder hablar con él. Porque de pronto le tomaron una foto y la subían en Instagram y tendría problemas para que nadie lo viera. Y hoy la iglesia, lamentablemente nuestra iglesia cristiana atrae a personas que se parecen mucho a los que odiaron a Jesús en la tierra. La iglesia cristiana atrae a esos religiosos. La iglesia cristiana atrae a esos fariseos. La iglesia cristiana atrae a esos escribas. Y entonces, ¿qué pasó con lo que Jesús dejó?
¿Qué pasó con lo que Jesús dejó? ¿Por qué no le gusta a los pecadores estar con nosotros, hermano? ¿Qué pasó con lo que Jesús dejó? Jesús se sentaba con ellos, Jesús comía con ellos, Jesús andaba con ellos. ¿Qué pasó entonces con lo que Jesús dejó? Ahorita no se ve. ¿Qué pasó entonces? Y escuchamos a las personas ir a la iglesia. ¿Pero para qué? Tengo problemas de identidad sexual. Mis papás me detestan. ¿Y a qué voy a ir a la iglesia? ¿Para que me sigan condenando? ¿Para que me hagan sentir peor de lo que ya me siento? ¿Cuándo cambió ese patrón, hermano? ¿Cuándo cambió ese patrón? Los marginados ya no se sienten cómodos junto a Jesús. Hoy en día, ¿no? Ellos están allá, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Ya no se sienten cómodos con Jesús. Ya no se sienten cómodos con nosotros. ¿Qué cambió? ¿Por qué cambió el patrón? ¿Por qué ya no es igual? ¿Por qué los inconversos, las personas inconversas, por qué colocan una barrera con nosotros? ¿Por qué es tan difícil? Sabiendo que Jesús, eso fue lo que vino a enseñar. ¿Por qué es tan difícil si con Jesús se sentaban a la mesa? Ladrones, prostitutas. Andaba con ellos y no con los otros. ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan dificultoso? ¿Por qué se perdió la visión en un momento? ¿Por qué se perdió la perspectiva en un momento dado? ¿Por qué empezamos a darle comida al que ya estaba lleno? ¿Por qué empezamos a alimentar las arcas de los que ya tienen? ¿Por qué empezamos a llenar los bolsillos de los que ya estaban llenos? Es que me temo que hay un Dios que muchos no conocen, hermano. Vuelvo a repetirlo. Hay un Dios que no conocemos. Y eso nos lo dice la grandeza de la palabra en el versículo. ¿Quién es el más importante? Se perdió el patrón. ¿Cuándo cambió ese patrón? Porque esos marginados ya no se sienten cómodos junto a Jesús, vuelvo y repito. Ya la gente rota ya no se siente a gusto. ¿Qué hizo Jesús para traerlos? ¿Y qué nos impide seguir sus pasos en estos días? Sería la pregunta más poderosa aquí. Yo creo, vuelvo y repito, que la gente conoce otro Dios. Tal vez un Dios con D minúscula. Y yo sé que este mensaje es para ti. Yo sé que este mensaje es para ti, que te crees una mujer impura, que te da vergüenza tocar el manto del Señor. Por eso lo haces con sigilo, para que el Señor no se dé cuenta que lo tocaste, pero el Señor ya se dio cuenta que tú lo estás tocando. O para ti, varón, que inclusive ya lo has negado 3 veces. Este mensaje es para ti. No hay lugar, hermano, ya estamos cansados de fingir tanto. No hay lugar para fingir en la vida espiritual. Ya basta de esa regla tácita, de esa regla que no está escrita, de las iglesias que tú aprendiste, donde tenías que bautizarte, donde te dijeron que tenías que bautizarte, donde dijeron que tenías que congregarte, pero te dijeron, pero ojo, nunca te olvides de fingir. Es una regla que no está escrita, pero la empezaste a aprender. Nunca te olvides de fingir. Actúa como si Dios tuviera el control de todo, así no lo tenga, así tú sientas que no lo tenga. No vayas a decir, tengo ansiedad o estoy preocupado, no.
Aquí nadie tiene ansiedad, aquí nadie está preocupado. Empodérese en el nombre de Jesús, porque las palabras tienen poder. Ya, hermano, ya basta de toda esta basura. La verdadera espiritualidad no finge, no tiene por qué hacerlo. Porque si tienes un enfermo, o porque si tienes un hijo enfermo, o porque si tu esposa o si tu esposo está enfermo, no vas a decir que lo está. No vas a empezarte a preguntar por qué lo está. Si tienes un enfermo, un hijo, o si te abandona tu esposo te dice no llores, porque eso es falta de fe. Tienes que transmitir que todo está bien en tu vida, aun cuando no lo esté. Eso atrae inconversos, hermano, y eso no atrae absolutamente nada, antes lo repele. Sé fiel a tus principios, sé fiel y sé tú, no sé otra persona. Ya basta de empezar a fingir lo que no eres. Es una falsa espiritualidad. Y repele a la gente cuando finges. Repele a la gente cuando no eres tú. Cuando en realidad estás dudando. Te dicen, entra pero esconde tus imperfecciones. Y no importa lo que hagas, no reconozcas tu pecado. Porque aquí estamos todos bien. Aquí estamos todos bien. Todos tenemos problemas, hermano. Todos tenemos problemas. Todos tenemos defectos. No hay uno solo. Ahí estoy parafraseando algo de Romanos 3. Y sí, todos tenemos defectos. Todos estamos rotos. La esencia de la espiritualidad es negarse a fingir sobre la base de no mentir y de no engañar. Si tú estás mal, estás mal. Dios será ayudándote, pero no finjas. Estoy bendecido, hermano. Por eso vino Jesús, por los perdidos, no por los superungidos, hermano. Si llega Dios en esta hora y te pregunta qué puedo hacer por ti, tú le vas a decir, bendecido, hermano. Ah, bueno, entonces deje así, quédese aquí. Vaya, lave la loza, papito. Yo vengo por los perdidos. Yo vengo por los que en realidad me necesitan. Yo no vengo por ti, yo no vengo por la máscara que tienes puesta hasta ahora. Yo vengo por los perdidos, no por el superungido. Por eso vino Jesús. Si dejas de fingir, terminarás exponiendo el fingimiento de alguien más. Y eso pasa. Eso pasa. Cuando tú ya dejas de fingir, expones el fingimiento de todos los demás, de tu iglesia, de tu casa. Los expones a todos, los pones en evidencia a todos. Por eso, vuelvo y repito, por eso murió Jesús. Jesús expuso la religión de otros. Y habrá quien no comulgue con esto. Habrá quien me diga, uy, habrá quien quiera seguir fingiendo. Yo detesto la religión. Yo detesto fingir y ser lo que no soy. Ese soy yo. Ese soy yo. Hace unos días, ya varios meses, llegó un hermano. Llegó un hermano a la iglesia y me preguntaba si podía servir. Me preguntaba si podía servir aún a pesar de que era una pareja divorciada. Que si podía servir al Señor aún a pesar de sus imperfecciones y sus defectos. Y yo le dije, claro que sí. Claro que sí, porque esto es un hospital y venimos a construirnos. Claro que sí, porque tú eres también hijo de Dios. Claro que sí, porque Dios te acepta a ti porque tú estás desperfecto, estás descompuesto y el Señor quiere hacer algo con eso. No vengas a mí a decirme que eres una pareja súper especial, que estás súper casado, bajo la ley de Dios hace 30 años y eres el perfecto para hacer el trabajo porque tal vez Dios no vino por ti, sino vino por esta persona que se divorció, por esta persona que está angustiada, por esta persona que está mal, por esta persona que está en la mala, por esa es la que vino, esa es la que quedó de las 99 y por esa vine yo. Por esa vine yo. Y Jesús buscaría el raro hoy, hermano.
Él pasaría por las filas. Él pasaría por las filas y las multitudes buscando al raro, buscando al del pelo diferente, buscando al del piercing, buscando al del tatuaje, buscando al que huela a alcohol y no al que huela a perfume de Chanel. Buscando al quebrado, no al compuesto. Buscando al enfermo, no al sano. Buscando al depresivo, no al contento. Al humilde, no al soberbio. Es difícil ser raro en una sociedad que busca ponerte letreros. La mayoría de las personas no elegiría a personas raras. Pero Jesús te eligió a ti y me eligió a mí. Tan raros, tan raros, tan raros que... En fin, no rompas el patrón. Si Jesús los busca a ellos, a los raros, a los rotos, vino fue por ellos, no por los que dices estar bien. Vino fue por ellos, vino por ti. Inclina tu cabeza allí donde estás. Padre amado, Señor, a esta hora te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por el amor y la gracia, Señor, con que nos revela, Señor, tu identidad, Padre. Y pedimos perdón, Señor. Tal vez ya llevamos muchos años, Señor, conociendo a un Dios que se desdibujó con el tiempo por la religiosidad. Y borramos, Señor, y echamos a perder todo el trabajo que tú hiciste, Dios. Cuando andabas, Señor, con los leprosos, Padre. Cuando andabas, Señor, con el ladrón, Dios. Cuando andabas, Señor, con la prostituta, Señor. Hoy ese patrón, Señor, no se repite en nuestras vidas. Hoy queremos ser santos a como de lugar, Dios. Hoy queremos buscar la santidad, Señor, en medio de una religión podrida, Señor, y que apesta, Padre. Sé tú, Señor, obrando poderosamente, Señor, en los corazones, Padre. Para que podamos, Señor, el patrón, Señor. Para que podamos volver, Señor, a esas sendas antiguas que tú nos enseñaste. Yo quiero, Señor, llegar al perdido, Padre. Yo quiero, Señor, sentarme con la persona que necesita, Dios. Que no encuentre, Señor, esas frases, Señor, entre ellos, Señor. Que nos repele. Porque yo no me junto, Señor, porque yo no me junto con los cristianos. Porque son unos aleluyas. Porque son unos fans. Porque son unos fanáticos. Padre, permite, Señor, que la estrategia del poder, Señor, de tu nombre, Señor, me haga llegar a ellos, Padre. Porque yo quiero, Señor, estar entre ellos, Padre, para poder llevar tu nombre, Señor. Dame las estrategias y el poder que se necesita, Señor, para poder hacer la obra, Señor, como tú la harías, papá. Hoy te doy gracias, mi Dios. Hoy te doy gracias, Señor, porque me sacudes nuevamente y una vez más a lo que en realidad, Señor, es la misión. Oh, gracias, papá, porque me muestras, Señor, el gran error de mi mente, el gran error de mis ojos, Señor, y me haces caminar, Señor, hacia el patrón que dejaron muchas personas en la palabra, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, papá. Hoy te doy la honra y te doy la gloria a ti, Señor. Es en el nombre de Cristo, nuestro poderoso Señor. Amén y amén. Un aplauso allá al Señor. Tremendo mensaje, la verdad. A veces, en medio de todo esto que habíamos ya hablado, de medio de la comodidad, de ser excusable y en medio de ver para adentro siempre, el Señor siempre nos muestra cuál es nuestro error y nuestro defecto. Vivamos la palabra y no nos quedemos absorbiéndola. Vamos a orar a esta hora por nuestros diezmos, por las ofrendas.
Padre amado, te doy gracias, Señor, por cada mano, Señor, que se levanta a esta hora, Dios. Bendice y multiplica, Señor, estos recursos, Señor. Bendice, Señor, cada negocio, bendice, Señor, cada empleo, papá. Aún, Señor, sé tú abriendo puertas de oportunidad para las personas, Señor, que no tienen un ingreso, Señor, que no tienen, Señor, cómo ofrendar, papá. Para que seas tú, Señor, en esas hojas de vida, para que seas tú, Señor, en esas entrevistas, para que seas tú, papá, y tu presencia, Señor, ayudando, Señor, a obtener, Señor, lo que tú has prometido como provisión. Gracias, Señor, por cada plato de comida que se sirve sobre nuestras mesas, por nuestra tierra, nuestros animales y nuestros graneros, Padre. Hoy, Señor, como tu palabra dice, Señor, venimos contentos y venimos gozosos a ofrendar. Porque Dios dice, Señor, porque tu palabra dice que Dios bendice al dador alegre, Señor. Por eso hoy, Señor, damos con generosidad, Señor, para tu obra. Te damos la honra y te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. No olviden nuestros horarios. Todos los domingos, un día como hoy, tenemos nuestros horarios a las 9 de la mañana. Reunión familiar todos los domingos a las 9 de la mañana. Los días martes a las 6 de la tarde está nuestro estudio bíblico, todos totalmente cordialmente invitados. Esto es vía Meet, para que se conecten con nosotros todos los martes a las 6 de la tarde para que usted escudriñe y usted aprenda de la palabra de Dios, ¿sí? Si no sabe cómo conectarse, ahí puede comunicarse con nosotros, o ahí también en la página encontrará toda la información al respecto. Los días miércoles a las 6:30 de la mañana tenemos nuestro tiempo de intercesión y de guerra espiritual. No pierda también este momento para que, como dijimos hace 8 días, para que la voluntad del enemigo se frene en sus vidas y usted acepte que hay un poder más grande que ese. Pero para eso es necesario orar y orar con diligencia, sin parar, sin cesar, como dice la palabra de Dios. Interceder por nuestros hermanos, por nuestro país, por las cosas que no andan bien. Entonces, todos invitados, también vía Meet, 6:30 de la mañana todos los miércoles. Y los días jueves a las 7 de la noche tenemos palabra de parte del Señor. Jueves de fortaleza, todos los jueves a las 7 de la noche. No se les olvide también nuestro tiempo ya en breve, a las 11:30 de la mañana, nuestro tiempo de escuela dominical con nuestros niños, para que los coloquen ahí también vía Meet. Si usted no se ha conectado nunca y tiene niños, venga con ellos. O si usted ya está con ellos, no los deje ahí solos, porque ellos se vuelven un 8 allá. Entonces, acompáñelos, siéntese con ellos, aprenda también de palabra, y vía Meet, ahorita a las 11:30 de la mañana, nuestros profesores ya están preparados para que los niños reciban palabra de parte de Dios. Entonces, siéntelos con ustedes. Ustedes son los responsables de que ellos reciban o no reciban palabra, de que ellos tomen caminos que no deberían tomar. Entonces, usted como padre, usted como madre, como abuelo o como esa autoridad en su familia tiene el deber de llevar a esos niños a que estudien y más bien reciban palabra de Dios. Amén. Creo que eso es todo. Dios me los bendiga. Un saludo muy especial para todos ustedes. Un abrazo fraterno. Los extrañamos mucho. Que tengan una semana bendecida. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Sé tú, Señor, multiplicándola, Señor, y replicándola, Señor, a esos puntos, Señor, donde las personas, Señor, que realmente necesitan alimentarse de ella. Por eso, Padre Santo, Dios, utiliza, Señor, las redes, utiliza, Señor, cada canal, Señor, para que cada persona, Señor, haga lo que tiene que hacer de acuerdo a tu voluntad. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. No olvide compartir sus redes, WhatsApp, Facebook, Instagram, todo. Llenemos y hagamos viral este mensaje para que llegue a la gente que realmente lo necesita y no a los superungidos que ya están demasiado santos. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Chao, chao.